Henry James, El altar de los muertos. 1. Sentía el pobre Stransom un desagrado mortal hacia los pequeños aniversarios, y aún le desagradaban más cuando tenían pretensiones aparatosas. Las celebraciones y las simulaciones le eran penosas por igual, y sólo una de aquellas encontró un hueco en su vida. A su manera, un año tras otro, él había guardado la fecha de la muerte de Mary Antrim. Tal vez resultaría más exacto decir que aquella fecha lo había guardado a él, por lo menos lo había guardado a rajatabla de hacer otra cosa. Se apoderó de él una vez y otra, con una mano cuyo aferramiento el tiempo había conseguido suavizar, pero no anular. Se acicalaba para esta conmemoración de forma casi tan esmerada como se habría acicalado para la mañana de su boda. El matrimonio había tenido, desde hacía mucho, muy poco que ver al respecto. Para la muchacha, que iba a haber sido su desposada, no hubo jamás abrazo nupcial. Había muerto de fiebre maligna después de señalado el día del casamiento, y él había perdido, antes de haberlo gustado con plenitud, un cariño que había prometido llenar su vida hasta los bordes. Habría resultado inexacto, así y todo, decir que su vida podía ser eternamente despojada de aquella buena aventura. Todavía la regía un fantasma pálido, todavía la gobernaba una presencia soberana. No había sido hombre de numerosas pasiones, y pese a los muchos años transcurridos, ningún sentimiento se había hecho más poderoso en él que el de encontrarse de duelo. No había necesitado ni sacerdote ni altar que lo legitimasen, como viudo para siempre. Muchas cosas había hecho en su existencia, las había hecho prácticamente todas, menos una. Jamás había olvidado. Había procurado meter dentro de su vida todo cuanto podía tener habitación en ella, pero había fracasado a la hora de hacer de la misma algo más que una casa cuya señora se hallaba ausente eternamente. Y cuanto más ausente la sentía era en aquel día pertinaz de diciembre, que su constancia había terminado por dotar de un carácter de singularidad. No tenía ningún propósito predeterminado de conmemorarlo, pero sus nervios siempre lo hacían completamente suyo. Ineludiblemente lo arrastraban adelante sin tregua, pues el destino de su peregrinación era distante. Ella había sido enterrada en un suburbio de Londres, que por entonces había sido una parte del corazón de la naturaleza, pero al cual él había ido viendo perder uno tras otro todos sus rasgos de frescor. En realidad, los momentos en que menos veían sus ojos el lugar eran cuando estaba allí en persona. Miraba a otra imagen, se abrían a otra luz, miraban a un futuro probable, miraban a un pasado imposible. Independientemente de cuál fuese la contestación, la suya era una evasión inmensa de lo presente. Cierto es que, aunque para él no había otras fechas que ésta, sí había otros recuerdos, y para cuando George Stransom tuvo 55 años, los recuerdos de esa índole se habían multiplicado en gran manera. En su vida había otros fantasmas, aparte del de Mary Antrim. Es posible que él no hubiese padecido más pérdidas que la mayoría de los hombres, pero había recontado más sus pérdidas. No había visto más de cerca la muerte, pero la había sentido, en cierto modo, más hondamente. Poco a poco había adquirido el hábito de enumerar sus muertos. Desde muy temprano en su vida se le había ocurrido que uno tiene que hacer algo por ellos. Estaban presentes en su esencia intensificada y simplificada, en su ausencia perceptible y en su paciencia expresiva. Estaban presentes de un modo tan palpable como si lo único que les hubiese sucedido fuese que se hubiesen quedado mudos, cuando se disipaba toda impresión de sentirlos y cesaba todo ruido de ellos. No parecía sino que su purgatorio se encontrase realmente en la tierra. Era tan poco lo que pedían, que obtenían, pobrecillos, aún menos, y volvían a morirse, se morían todos los días por el duro trato que la vida les dispensaba. No les tenía organizado un servicio, no tenían lugar reservado, ningún honor, cobijo ni seguridad. Hasta las gentes menos generosas proveían para los vivos, pero ni tan siquiera aquellos que eran considerados generosísimos hacían nada por los otros. Por eso, pues, en George Stransom había ido fortaleciéndose con los años la premeditación de que por lo menos él mismo sí haría algo, vale decir, lo haría por los suyos, llevando a cabo esta gran caridad irreprochablemente.
Cada hombre tenía los suyos y cada hombre disponía para cumplir con esta caridad de los amplios recursos del alma. Indudablemente era la voz de Mary Antrim la que mejor hablaba en nombre de los muertos, de él. Como quiera que fuese, a medida que los años fueron pasando, él se encontró en comunión normal con aquellos compañeros pospuestos, con aquellos a quienes llamaba siempre en su fuero interno los otros. Él les reservaba los momentos, él organizaba la caridad. Probablemente jamás habría sabido decir cómo había surgido aquello, mas lo que en verdad había surgido era un altar que se había formado en sus espacios espirituales, tal que estaba al alcance de cualquiera, iluminado con cirios perpetuos y consagrado a aquellos ceremoniales secretos. Antiguamente, él se había preguntado con cierta gravedad si tenía religión, pues estaba muy seguro, y no poco satisfecho, de que al menos no tenía la religión que ciertas personas a quienes había conocido querían que tuviese. Para él fue allanándose gradualmente esa duda, fue comprendiendo con claridad que la religión imbuida por sus sentimientos esenciales era simplemente la religión de los muertos. Ella convenía a sus inclinaciones, satisfacía su espíritu, daba a su piedad ocasión de emplearse, respondía a su amor por los grandes oficios, por los rituales solemnes y espléndidos, pues no había sagrario que pudiese estar mejor engalanado, ni rito más majestuoso que aquellos a los cuales estaba unida su adoración. Él no tenía ninguna filosofía acerca de todo esto, salvo que eran cosas accesibles a cualquiera que sintiese la necesidad de las mismas. Hasta los más pobres podían edificar tales templos espirituales, podían hacer que brillasen con velas y humeasen con incienso, podían adornarlos de cuadros y de flores. Usando una frase común, el coste de mantenerlos era totalmente sufragado por el corazón generoso. 2. Aquel año, casualmente en la víspera de su aniversario peculiar, recibió una conmoción que estuvo no poco relacionada con esa vertiente de los sentimientos. Al ir caminando hacia su casa después de un día atareado, lo detuvo en la calle de Londres el efecto llamativo que producía el escaparate de una tienda que alumbraba con su mercenaria sonrisa la oscura atmósfera tediosa y ante el cual había paradas varias personas. Era el escaparate de un joyero cuyos brillantes y zafiros parecían reír en destellos cual altas notas de sonido, con el simple júbilo de ser conscientes de valer mucho más que la mayor parte de los viandantes lamentables que los contemplaban anhelosos desde el lado exterior del ventanal. Stransom se detuvo allí lo bastante para suspender del hermoso cuello de Mary Antrim un collar de perlas y luego se quedó un instante más, retenido por haber oído una voz que le resultaba familiar. A su lado había una mujer anciana que mascaba y al otro lado del anciano un caballero que llevaba del brazo a una dama. La voz procedía de éste, de Paul Creston, quien le hablaba a la dama sobre algún objeto precioso que había en el escaparate. Justo cuando Stransom lo reconoció, la vieja que tenía a su lado se alejó de allí, pero exactamente al presentársele tal oportunidad lo arremetió una sensación desconcertante que contuvo su mano en el momento en que iba a tocar el brazo de su amigo. Duró solo unos segundos, mas fueron unos segundos que bastaron para que cruzase por su cerebro una pregunta perpleja. ¿No estaba la señora Creston muerta? La perplejidad lo había invadido en el breve lapso de oír la voz del marido de ésta, utilizando un tono tan conyugal como el que más, y de ver cómo la pareja se apoyaba el uno en el otro. Creston, dando un paso para ver mejor algo, se aproximó, lo miró a él y se llevó una sorpresa, pasando a saludarlo con jovialidad, hecho este cuyo efecto, al pronto, no fue sino dejar a Stransom mirando pasmado, simplemente mirando hacia el pasado, al través de meses, a otro semblante distinto, a otro semblante completamente distinto del que el pobre hombre acababa de mostrarle, a la borrosa máscara estragada, inclinada sobre una tumba abierta, junto a la cual habían estado ambos. Ahora aquel hijo de la aflicción no estaba de luto. Separó la mano de la de su acompañadora para estrecharla del viejo amigo. Se revoló y sonrió en la fuerte luz de la tienda, en tanto Stransom levantaba dubitativamente el sombrero ante la dama. Stransom tuvo el tiempo justo de ver que era guapa antes de quedar boquiabierto ante otro hecho más siniestro. Su amigo le dijo: mi querido amigo, permíteme que te presente a mi esposa. Creston se había ruborizado, balbuceando al decirlo, pero en cuestión de medio minuto, gracias al ritmo que imprimen en sus relaciones los miembros de la buena sociedad, aquello había pasado virtualmente a mutarse para Stransom en el mero recuerdo de una impresión desagradable.
Permanecieron allí, rieron y charlaron. Stransom había alejado instantáneamente de sí aquella impresión, guardándosela para su posterior consumo en privado. Tuvo la sensación de estar haciendo muecas, se escuchó a sí propio exagerar las fórmulas de cortesía, mas era consciente de hacerlo con cierta consternación. Aquella mujer, aquella comediante alquilada, podía ser la señora Creston. Para él, la señora Creston había permanecido más viva que cualquier mujer, a excepción de una. Esta esposa de ahora tenía una cara que resplandecía tan públicamente como el escaparate del joyero, y la satisfecha despreocupación con que ostentaba su monstruosa personalidad daba una impresión de inmodestia torpe. La personalidad de la esposa de Paul Creston resultaba monstruosa por razones que Stransom estaba en condiciones de pensar que su amigo sabía perfectamente que él conocía. La feliz pareja acababa de regresar de Estados Unidos, aunque Stransom no habría tenido ninguna necesidad de que se lo dijesen para adivinar la nacionalidad de la dama. En cierto modo, ahondó más ese aire de estupidez que de la azorada cordialidad de su amigo fue incapaz de ocultar. Stransom recordaba haber oído decir que el pobre Creston había cruzado el océano, estando aún reciente su viudedad, en pos de lo que las personas en tales trances suelen denominar un pequeño cambio. Y de hecho había encontrado el pequeño cambio y había regresado con él mismo. Era ese pequeño cambio lo que tenía delante y que Stransom, por mucho que lo intentase, no podía dejar de mirar de arriba abajo y de abajo arriba, en forma igual a la de un asno concienzudo, a la par que mostraba sus grandes dientes incisivos superiores. Ellos iban a entrar en la tienda, declaró la señora Creston, y solicitó del señor Stransom que los acompañase y los ayudase a decidir. Este le dio las gracias, pero abrió su reloj y alegó una cita para la cual ya llegaba tarde, con que se separaron mientras ella le gritaba desde dentro de la niebla: y no se olvide usted de venir a visitarme cuanto antes. Creston había tenido la delicadeza de no sugerirle semejante cosa, y Stransom confió en que a su amigo le doliera en alguna parte oír cómo ella lanzaba su invitación a todos los ecos. Tomó la resolución, mientras se alejaba caminando, de no acercarse a ella en la vida. Ella era quizás un ser humano, pero Creston no habría debido exhibirla por ahí sin precauciones. De hecho, no habría debido exhibirla en modo alguno. Las precauciones que habría debido tomar eran las de un falsificador o un asesino, y así el pueblo inglés no habría tenido que pensar jamás en extradiciones. Aquella era una esposa para servicio extranjero o puramente para uso externo. Un poco de reflexión prudente le habría ahorrado el desmedro de tener que ser sometida a comparaciones. Tales fueron las primeras meditaciones de la indignación de George Stransom, pero un poco más tarde, aquella noche, estando sentado solo, tenía ciertas horas que pasaba solo, perdió su acritud y le quedó únicamente la pena. Él sí podía consagrarle una velada a Kate Creston, ya que el hombre a quien ésta había dado todo no podía. Él la había tratado durante 20 años y fue ella la única mujer por la cual, quizás, habría sido infiel. Era toda sabiduría y simpatía y encanto. Su hogar le había parecido el más acogedor del mundo y su amistad la más firme. Sin reticencias él la había amado, sin reticencias todos la habían amado. Ella había levantado a su alrededor las pasiones, tal como la luna levanta las mareas. Desde luego, había sido demasiado buena para su marido, cosa que éste no sospechó jamás, y en nada se había mostrado ella tan admirable como en el arte exquisito con que trató de que nadie lo averiguase. El mantener al propio Creston en la ignorancia no era problema. Era éste un hombre a quien ella había consagrado su vida y por quien la había dado, muriendo, al traer al mundo un hijo suyo, y ella no había tenido más que morir para sufrir el destino, antes de que encima de su sepultura hubiera brotado la hierba, de no existir para él más que una criada que él hubiese sustituido. Lo frívolo, lo indecente del caso, hizo que los ojos de Stransom desbordaran de lágrimas, y aquella noche tuvo la firme, casi pletórica sensación de que, en un mundo sin lealtad, él mismo era la única persona con derecho a mantener bien erguida la cabeza. Después de cenar, mientras fumaba, tenía sobre el regazo un libro, pero lo que no tenía era atención para leerlo. En el torbellino de las cosas sus ojos parecían haber captado los de Kate Creston y contemplaba sus tristes silencios. Hacia él se había vuelto el sentiente espíritu de ella,
sabiendo que él estaría pensando en ella. Él reflexionó durante largo rato acerca de cómo los cerrados ojos de las mujeres muertas podían seguir viviendo, acerca de cómo podían abrirse de nuevo dentro de un apacible cuarto iluminado por una lámpara, mucho después de haber mirado por vez última. Tenían miradas que sobrevivían, tal como los grandes poetas tienen los versos que suelen citarse. Junto a su asiento estaba el periódico, vale decir, el objeto que llegaba cada tarde y que la servidumbre juzgaba que le era imprescindible. Lo había desdoblado maquinalmente y luego lo había dejado caer, sin tener conciencia para lo que en él venía. Antes de acostarse volvió a tomarlo. Esta vez fue atraído por la media docena de palabras de que constaba la cabecera de un artículo y que lo hicieron dar un respingo. Permaneció junto a la chimenea mirando fijamente dichas palabras: defunción de Sir Acton Auge, K.C.B. Aquel hombre había sido hacía 10 años su amigo del alma y fue depuesto de esta eminencia dejándola virtualmente sin nadie que la ocupase. Se había visto con él alguna vez después de su ruptura, pero en este preciso momento llevaba varios años sin encontrárselo. Se quedó mortalmente frío, pese a estar allí delante del fuego, leyendo lo que le había ocurrido. Acton Auge, que en los últimos tiempos había sido ascendido al gobierno de las islas de Barlovento, había muerto en el árido honor de esa expatriación debido a una enfermedad que había seguido a la picadura de un ofidio venenoso. El periódico sintetizaba su carrera en 12 renglones, cuya lectura no despertó en George Stransom un sentimiento más cálido que el de alivio ante la ausencia de toda mención relativa a su querella. Incidente este que, cuando se produjo, fue desdichadamente emponzoñado con una intolerable publicidad, por estar ambos metidos juntos en asuntos de primera magnitud. De hecho, había sido pública a su propio modo de ver la ofensa que Stransom había sufrido, el insulto que inmerecidamente había recibido del único hombre con quien había sido íntimo, el amigo casi adorado de sus años universitarios, el destinatario más adelante de su lealtad apasionada, tan pública que no había hablado sobre la misma criatura humana, tan pública que la había soslayado por completo. Para él había cambiado las cosas en el sentido de aniquilar su fe en la amistad íntima, si bien no las había cambiado en ningún otro. El conflicto de intereses había sido privado, intensamente privado, pero la afrenta perpetrada por Howe había estado a la vista de todos. Hoy pareció que todo aquello había tenido lugar exclusivamente con objeto de que George Stransom pensase en él como Howe y para que midiese con exactitud hasta qué punto podía él mismo parecerse una piedra. Se acostó frío, impensada y horriblemente frío. 3. Al día siguiente, por la noche, en el gran suburbio gris, se dio cuenta de que su largo paseo lo había fatigado. Solitario, en el melancólico cementerio, había estado de pie una hora. Al regresar había tomado inconscientemente un camino tortuoso. Era todo un desierto por donde ningún cochero circulaba buscando presa posible. Se detuvo en una esquina y midió la soledad. Después sacó en consecuencia, por la desolación circundante, que se encontraba en uno de los tramos de Londres que resultaban menos lóbregos de noche que de día, debido al civil donativo de la iluminación. De día allí no había nada, pero de noche estaban los faroles, y George Stransom se hallaba de un humor que hacía a los faroles buenos en sí mismos. No era que con ellos viese nada, tan solo era que ardían con claridad. Para su sorpresa, empero, al cabo de un rato sí vio que le mostraban algo: el arco de un ancho pórtico al cual se ascendía mediante una breve escalinata, al fondo del cual formaba un oscuro vestíbulo. El azar de una cortina, en el momento en que él estaba mirando, le concedió un atisbo de una avenida de tinieblas con un resplandor de cirios al fondo. Se entregó a mirar con mayor detenimiento y discernió que se trataba de una iglesia. Con rapidez lo acometió la idea de que, puesto que estaba cansado, podía descansar allí dentro, con que al cabo de un instante ya había empujado la cortina guarnecida de cuero y entrado. En un templo de la vieja fe, donde patentemente acababa de celebrarse alguna ceremonia, a lo mejor un oficio de difuntos, el altar mayor se hallaba aún glorioso de velas encendidas. Era este un espectáculo que siempre le agradaba, y se dejó caer en un banco con satisfacción. Le pareció, como no se lo había parecido jamás, que era bueno que hubiese iglesias. Esta se hallaba casi vacía, y sus demás altares estaban apagados,
Un sacristán iba y venía arrastrando los pies, una vieja carraspeaba, pero a Stranson se le antojó que había hospitalidad en la dulce atmósfera espesa. ¿Era únicamente el aroma del incienso o era algo más categórico y penetrante? Como quiera que fuese, él ya había salido del gran suburbio gris y se hallaba más cerca de la acogedora zona céntrica. Enseguida cesó de sentirse allí como un intruso. Por último, conquistó incluso una sensación de comunidad con la única adoradora que tenía cerca, con la sombría silueta de una mujer de luto riguroso, cuya espalda era lo único que veía él desde su sitio y que se había sumido profundamente en plegarias a corta distancia suya. Deseó poder hundirse, como ella, hasta lo más hondo y permanecer igual de inmóvil, igual de absorto en su postración. Tras unos instantes cambió de banco. Resultaba casi una indelicadeza prestarle tanta atención a ella, mas a continuación Stransom se dejó perderse en sus meditaciones, flotando lejos en el mar de luz. Si ocasiones como aquella hubiesen sido más abundantes en su vida, habría tenido más presente el gran prototipo original, erigido en miríadas de templos, del altar inaproximable que él había erigido en su alma. Dicho altar había principiado como una reverberación de las pompas de las iglesias, pero el eco había acabado por ser más nítido que el sonido originario. Ahora el sonido originario recobraba fuerza. El prototipo mismo le brillaba con todos sus fuegos y con un misterio de luminosidad en el cual podían resplandecer infinitos significados. Mientras estaba allí sentado, la cosa se convirtió en su altar idóneo y cada vela encendida en un idóneo símbolo. Contó las velas, fue dándoles un nombre, las agrupó mentalmente, representaban el silencioso desfile de los muertos, todos ellos juntos formaban una luminosidad intensa e inmensa, una luminosidad en comparación con la cual la minúscula capilla de su fuero interno empequeñeció hasta hacérsele tan imperceptible que, cuando se le volatilizó finalmente, Stranson se preguntó si no hallaría su bienestar genuino en realizar algún acto material de adoración exterior. Esta idea se apoderó de él mientras a cierta distancia seguía postrada la dama de luto. Se emocionó sosegadamente con su propia ocurrencia, que acabó haciéndolo ponerse en pie con el súbito entusiasmo de un designio. Recorrió cuidadosamente el espacioso templo, examinando las diversas capillas consagradas todas ellas, menos una, a devociones concretas, y fue en la que carecía de destino y de lámpara donde permaneció más tiempo, el lapso de tiempo que tardó en pergeñar cabalmente su propósito de adornarla con su bondad. No planeó excluirla de otros ritos ni asociarla con nada profano, se limitaría a tomarla tal como se la cedieran para convertirla en una obra maestra del esplendor, en una montaña de fuego, cuidada durante todo el año con un sentido sacro y rodeada de la santificadora iglesia, estaría dispuesta siempre para sus oficios. Había dificultades, pero desde el principio se le aparecieron como cosas superables. Aun para una persona tan escasamente acólita como él, aquel asunto sería tan solo cuestión de negociaciones. Lo vio todo por adelantado. Vio en particular el refugio de claridad que aquel lugar se tornaría para él en las treguas de su trabajo y en la oscuridad de los atardeceres, con una rica seguridad en todo momento, pero de modo especial en contraste con el indiferente mundo. Antes de partir determinó acercarse de nuevo al banco donde se había sentado inicialmente, y mientras se dirigía hacia el mismo se topó con la dama a quien había visto orando y que ahora iba camino de la puerta. A paso presuroso se cruzó ella con él, quien pudo echar nada más que una rápida ojeada a su pálida faz y a sus ojos abstraídos, casi se habría dicho que ciegos. Durante aquel fugaz instante ella le pareció frágil y bella. Tal fue el origen de los ritos un tanto más públicos, aunque de cierto aún esotéricos, que él pudo establecer finalmente. Tardó mucho tiempo, tardó un año, y lo mismo su tramitación que su resultado habrían constituido, para quien hubiese tenido noticia, una vívida ilustración de su buena fe. A decir verdad, nadie tuvo noticia, nadie fuera de los benignos eclesiásticos con quienes prontamente había trabado relación, cuyas objeciones había logrado rebatir con suavidad, cuya curiosidad y simpatía había dejado encantadas mañosamente, cuyo interés hacia su excéntrica munificencia había conquistado y que habían requerido concesiones a cambio de conformidad. Ya desde la primera etapa de su solicitud, Stramson había sido lógicamente remitido al obispo, y el obispo se había mostrado deliciosamente humano, el obispo había llegado casi a sentirse divertido, el éxito estaba a la vista,
En cualquier caso, desde el momento en que la actitud de aquellos a quienes competía se había mostrado liberal en respuesta a la liberalidad, el altar y la sagrada caparazón que casi lo envolvía, consagrados a un culto ostensible y normal, serían mantenidos con esplendidez. Lo único que Stransom se arrogaba era el número de sus luces y el libre disfrute de su intención. Cuando esta intención se vio completamente realizada, el disfrute resultó mayor aún de lo que se había atrevido a esperar. Le gustaba pensar en aquel efecto cuando se hallaba lejos y le gustaba convencerse otra vez del mismo cuando se hallaba cerca. De hecho, no estaba tan cerca y con tanta frecuencia que una visita al mismo no tuviese forzosamente algo de la paciencia de una peregrinación, pero el tiempo que le dedicaba a su devoción llegó a antojársele más una contribución a sus restantes intereses que una traición a ellos. Incluso una vida atareada podía resultar más llevadera si se le agregaba una necesidad novedosa. Cuanto más llevadera resultaba, posiblemente jamás lo barruntasen aquellos que estaban simplemente enterados de que había ratos en que él desaparecía y para muchos de los cuales ocasionaba aquello una interpretación vulgar de lo que acostumbraban denominar sus zambullidas. Estas zambullidas eran a profundidades más tranquilas que las de las hondas cavernas marinas, y tal costumbre, al cabo de 1 o 2 años, se le había convertido en algo que le habría costado muchísimo abandonar. Ahora sí que sus muertos tenían algo inalienablemente propio, y le gustaba pensar que a veces, quizás, recibieran incluso las oraciones de otras personas, así como también se podría invocar a los muertos de otras personas bajo los auspicios de lo que él había montado. Se le antojaba que cualquiera que hacía una genuflexión sobre la alfombra que él había colocado, obraba acorde con el espíritu de su intención. Para él cada una de sus luces tenía un nombre, y de tiempo en tiempo se encendía una nueva luz. Ese era el acuerdo fundamental a que había llegado, que siempre habría espacio para otras. Todo cuanto veían quienes cruzaban por allí o los que se detenían era el más resplandeciente de los altares, despertado inopinadamente a un vívido funcionamiento. Con un apacible hombre maduro, para quien tenía un patente hechizo, numerosas veces sentado allí en admiración o en ensoñación, pero la mitad de la fascinación que aquel lugar tenía para aquel satisfecho y misterioso feligrés era que encontraba allí los años de su vida y los vínculos, afectos, luchas, sumisiones, conquistas, si las había habido, un registro del azaroso trayecto cuyas inscriptas piedras miliarias son los inicios y los finales de las relaciones humanas. En general, el pasado le gustaba muy poco como parte de su propia historia. Su propia historia en otros tiempos y otros lugares le parecía preponderantemente lamentable para meditar sobre ella e imposible de reparar, pero allí la aceptaba con algo de ese sincero agrado con que uno se ajusta a un dolor que empieza a sucumbir ante el tratamiento. En un momento dado, la enfermedad de la vida empieza a sucumbir al tratamiento del tiempo, y sin duda eran aquellas las horas en que él caía más en la cuenta de esta verdad. Allí estaba inscrito para él el día en que por vez primera se había familiarizado con la muerte, y las fases ulteriores de ese conocimiento estaban señaladas, cada una con una llama. Las llamas iban haciéndose abundantes, pues Stransom había entrado ya por ese oscuro desfiladero de nuestra decadencia terrenal, en que cada día muere alguien. Ayer mismo, como quien dice, Kate Creston había encendido su correspondiente blanca llama, y, sin embargo, ya había estrellas más recientes ardiéndose en la punta de las velas. Distintas personas en las cuales no había sido intenso su interés se acercaron más a él, ingresando en esta compañía. Él la repasó, cabeza a cabeza, hasta sentirse algo así como el pastor de un congregado rebaño, con una visión propia de todo un pastor, de las diferencias imperceptibles. Conocía una por una sus velas, hasta en el matiz de la llama, y las habría conocido, aunque todas hubiesen cambiado sus respectivas ubicaciones. Para otras imaginaciones, ellas podían representar otras cosas. Todo cuanto él exigía era que representasen algo que fuera dable venerar, pero tenía intensa conciencia de la nota particular que cada una de ellas representaba para él y del modo diferenciado con que cada una contribuía al concierto. Ratos había en que se sorprendía a sí mismo, casi deseando que determinados amigos suyos se murieran de una vez, a fin de poder así establecer con ellos una relación más grata de lo que era, en realidad, acceder o tener con ellos en vida. En lo tocante a aquellos de quienes estaba separado por las largas curvas del globo
Semejante nueva relación no podía menos que suponer una mejora. Se los ponía inmediatamente al alcance de la mano. Claro está que había omisiones en la constelación, pues Stranson sabía que únicamente podía pretender actuar por sus seres queridos y no todos sus conocidos que habían fallecido tenían derecho a un recuerdo. En la muerte había una peculiar santificación, pero había personas que resultaban más santificadas olvidándolas que conmemorándolas. El mayor espacio en blanco de la reluciente página era el recuerdo de Acton Hugh, del cual él trataba inveteradamente de desembarazarse. Ninguna llama podía jamás arder en ningún altar suyo para Acton Hugh. 4. Todos los años marchaba a la iglesia el día en que regresaba del gran cementerio, tal como lo había hecho el día en que nació su idea, y fue en tal ocasión precisamente, habiendo discurrido ya un año, cuando empezó a observar que su altar era visitado con asiduidad no menor que la suya por otro devoto. Otros fieles, y en el resto de la iglesia, iban y venían y en ocasiones al desaparecer dejaban una remembranza nítida o borrosa, pero esta reiterada presencia era observada por él siempre que llegaba y seguía allí cuando él se marchaba. Quedó maravillado, ya la primera vez, de la prontitud con que para él cobró determinada identidad, la identidad de la mujer a quien 2 años antes, en su aniversario, había visto tan intensamente prosternada y de cuyo trágico rostro había tenido una tan pasajera visión. Dado el tiempo que había transcurrido, era curiosa la precisión de su recuerdo de ella. Naturalmente ella no había tenido impresión alguna de él, o más bien no había tenido ninguna al principio, mas llegó un momento en que la manera que ella tenía de realizar su acto sugería que gradualmente había adivinado que la llamada que experimentaba él era del mismo orden que la suya propia. Se servía del altar de él para su propia finalidad. Él no podía menos que figurarse que, desdichada y solitaria como siempre le había parecido, lo empleaba para sus propios muertos. Había interrupciones, infidelidades, todas por parte de él, llamadas a otras relaciones y deberes, pero a medida que pasaban los meses, siempre que volvía la encontraba a ella, y acabó por hallar placer en el pensamiento de haberle proporcionado, con el altar, la misma felicidad que se había dado a sí propio. Ambos realizaban sus actos de veneración con tanto menudeo el uno junto al otro, que había momentos en que él habría deseado tener la certidumbre de aquello, tan clara se aparecía la perspectiva de que se harían viejos al mismo tiempo en sus ritos. Ella era más joven que él, pero se habría dicho que sus muertos eran como mínimo tan numerosos como las velas de Stranson. Ella no tenía color, ni sonido, ni falta, y otra de las cosas sobre las cuales él había formado criterio era que tampoco tenía fortuna. Siempre de luto, con seguridad de que había experimentado una sucesión de dolores. Pensándolo bien, no era pobre la gente a la cual podía alcanzar tantas desgracias, eran decididamente ricos cuando tanto habían tenido para dar. Pero, de todos modos, el aire de esta mujer absorta y devota, que tenía siempre, cualquiera que fuese su postura, una hermosa línea natural, llevó a Stranson a la convicción de que había conocido más de una índole de congojas. Stranson tenía gran amor por la música, aunque muy poco tiempo para gozar de la misma, pero en ocasiones, una vez que el trabajo diario se veía suspendido, los fines de semana, se acordaba de que en la vida había cosas bellas, también tenía amigos que le recordaban esto, y junto a los cuales solía encontrarse sentado durante los conciertos. En una de estas tardes dominicales de invierno, en el Sunshine Hall, después de ya sentado, advirtió que la dama a quien veía tantísimas veces en la iglesia se hallaba en el asiento contiguo al suyo y que estaba patentemente sola, cosa que también le ocurría a él en aquella ocasión. Al principio ella se hallaba demasiado concentrada en la lectura del programa para prestarle atención a él, pero cuando por fin lo miró, él aprovechó la oportunidad de su movimiento para hablarle, interpelándola con el comentario de que le parecía haberla visto ya anteriormente. Ella sonrió y dijo: «Ah, sí, lo reconozco a usted». Pese a admitir de esta guisa un largo conocimiento, se trataba de la primera vez que él la veía sonreír. El efecto fue de súbitamente contribuir más a aquel conocimiento de lo que lo había hecho todas las anteriores ocasiones en que habían coincidido. Hasta ahora él no había caído, según se dijo a sí propio, en que fuese tan hermosa. Más tarde, aquella noche, mientras rodaba en un cabriolé para cenar fuera de casa, agregó para sus adentros que no había caído tampoco en que ella fuese tan interesante.
A la mañana siguiente, en mitad de su trabajo, lo embargó repentina y obtrusivamente la reflexión de que la impresión que ella tenía, iniciada tanto tiempo atrás, no parecía sino un río serpenteante que al fin hubiese llegado al mar. De hecho, su laboriosidad se vio algo interferida todo aquel día por la sensación de lo que había pasado entre ellos. Esto no era mucho, y sin embargo cambiaba las cosas. Juntos habían escuchado a Beethoven y a Schumann, habían conversado en los intermedios y al final, ya en la puerta, hacia la cual se habían dirigido juntos, él le había preguntado si podía serle útil en el problema de marcharse. Ella le había dado las gracias, pero había abierto el paraguas, deslizándose entre la multitud sin hacer una sola alusión a un futuro encuentro, y dejándolo que pudiera acordarse de que no se había pronunciado ni una palabra acerca del escenario habitual de sus coincidencias. A él esta circunstancia le parecía tan pronto lógica como perversa. Ella tenía perfecto derecho a no haber aceptado en modo alguno que él tuviera permiso para dirigirle la palabra, y sin embargo, en tal caso, él juzgaba que sería mujer poco educada. Resultaba extraño que aun cuando en realidad nadie los había presentado el uno al otro, él hubiese sido capaz de dar tranquilamente por sentado que en cierto modo ya eran viejos amigos, que, extrañamente, esa cantidad negativa era más positiva de lo que ellos mismos podían explicar. Su éxito, es cierto, había sido restringido por la rápida huida de ella, de tal guisa que brotó en él un singular deseo de poner mejor a prueba tal éxito, salvo que se viera ayudado por alguna otra improbable casualidad. Dicha prueba sólo podría realizarse encontrándola de nuevo en la iglesia. De haber pensado solo en sí propio, habría ido a la iglesia aquella misma tarde, únicamente por la curiosidad de ver si la encontraba allí. Mas no pensaba solo en sí propio, hecho que descubrió en el último instante después de haber tomado ya prácticamente la resolución de ir. En verdad, la renuencia que acabó por mantenerlo alejado le hizo patente lo poco que sus muertos abandonaban sus pensamientos. Él debía ir únicamente por ellos y por nada más en el mundo. La magnitud de esta influencia lo mantuvo alejado 10 días. Le repugnaba asociar aquel lugar con otra cosa que no fueran sus oficios, o poner de manifiesto la curiosidad que había estado a punto de hacerlo ir. Era absurdo tejer una maraña sobre asunto tan sencillo como el de una costumbre devota que fácilmente habría podido ser diaria y aún horaria, pero la maraña se tejió, se dolió, se lamentó, no parecía sino que hubiese roto un prolongado hechizo venturoso y él hubiese perdido una seguridad habitual. Al cabo, empero, se preguntó si iba a mantenerse enteramente alejado por temor a aquella mezcolanza de móviles. Después de un intervalo, ni más largo ni más corto que lo corriente, volvió a entrar en la iglesia con la firme convicción de que apenas si le concedería importancia a la presencia o la ausencia de la dama del concierto. Su ánimo indiferente no le impidió, sin embargo, observar que ella, por primera vez desde que él se percatara de su frecuentación, no estaba en el lugar. A tenor de esto, él no tuvo reparo en darle tiempo a que llegase, pero ella no llegó, y cuando él se marchó sin haberla visto, marchaba profana y consentidoramente pesaroso. Si la ausencia de ella hacía más intrincada la maraña, toda la culpa era de ella. Hacia finales de ese año, la maraña presentaba un intrincamiento exagerado, pero para entonces ya se había persuadido de que la dama no le importaba en absoluto y de que sus escrúpulos nacían exclusivamente de su delicadeza. 3 veces en 3 meses había ido a la iglesia sin encontrarla, y tuvo el pensamiento de que no habrían sido menester estos experimentos para probar que su preocupación había desaparecido. Y sin embargo, incongruamente, no había sido la indiferencia, sino un refinamiento de su buena educación lo que le había impedido preguntarle al sacristán, quien, desde luego, la habría reconocido inmediatamente al darle una descripción de ella, si había sido vista a otra hora. Su buena educación le había impedido hacer jamás preguntas acerca de ella, aunque por supuesto era esa misma virtud lo que lo había hecho mostrarse tan elegantemente atento con ella en el concierto. Ahora le sirvió nuevamente aquella feliz cualidad, permitiéndole, cuando ella cruzó su mirada con la de él, era después del cuarto experimento, resolverse sin vacilación a quedarse hasta el momento de que ella se retirase. No bien salió ella, él se le unió en la calle, pidiéndole permiso para acompañarla algún trecho. Con la plácida aquiescencia suya la acompañó hasta un edificio de la vecindad, en el cual ella tenía asuntos. Ella lo informó de que no era allí donde vivía,
Vivía, según le dijo, en una casa muy pobre, con una anciana tía, persona acerca de la cual lo hizo saber que le ocasionaba un incremento de sus obligaciones cotidianas y sus deberes monótonos. Esta enlutada sobrina no se encontraba en su primera juventud, y su desaparecida lozanía había dejado paso a algo que, para Stransom, era una prueba de que ella había sido trágicamente sacrificada. Las respuestas que ella le dio, se las dio sin aclaraciones concretas. Igualmente podía ser una duquesa divorciada que una solterona que enseñaba a tocar el arpa. 5. Adquirieron por fin la habitud de caminar juntos casi todas las veces que se encontraban, si bien durante mucho tiempo solo se encontraron en la iglesia. Él no podía pedirle que fuese a visitarlo y ella, cual si no dispusiera de un domicilio apropiado para recibirlo, nunca invitó a su casa a su nuevo amigo. Ella conocía la parte elegante de Londres tanto como él, pero, debido a un sentimiento indiscutido de asunto privado, la que frecuentaban era la región que no figuraba en el mapa social. Al regreso lo hacía separarse de ella siempre en la misma esquina, como pretexto para una pausa, miraba con él los tristones artículos de los escaparates suburbanos, y ni una sola palabra de todo lo que él le habló dejó ella de comprenderla hermosamente. Durante evos enteros él no supo su nombre, del mismo modo que ella no estuvo en condiciones de pronunciar el de él, pero no eran sus nombres lo importante, sino sus irreprochables prácticas y compartida necesidad. Estas cosas daban a sus relaciones un título tan impersonal que carecían de las reglas y de los motivos que la gente halla en las amistades corrientes. No daban importancia alguna a las cosas que en las relaciones mundanas se suponen ineludibles. Un día terminaron formulando la idea, nunca supieron cuál de los dos la verbalizó primero, de que no se interesaban en absoluto el uno por el otro, y sobre esta idea se hicieron sumamente íntimos, se pegaron a ella de un modo que selló un comienzo nuevo en sus confidencias. ¿Dónde iban a hallar seguridad alguna si el sentir hondamente a la par sobre ciertos temas completamente distintos de ellos mismos no la representaba? Ni con ligereza ni con frecuencia, ni su pertinencia ni sin emoción, más o menos como cualquier otra alusión hecha por personas serias sobre un misterio de su propia fe, pero cuando ocurrió alguna cosa que, por así decirlo, allanó el camino, llegaron casi hasta el extremo de referirse a sus respectivos muertos, utilizando los nombres propios de estos. Tuvieron la sensación de que eso fue acercarse en demasía a manifestar su pensamiento. La palabra ellos era lo bastante expresiva, restringía el mencionar, tenía una dignidad suya peculiar, y si alguien los hubiese oído cuando la mezclaban en sus conversaciones, habría podido tomarlos por una pareja de arcaicos paganos que con respeto se refirieran a los dioses del lar. Nunca supieron, por lo menos Stranson no lo supo nunca, de qué modo habían llegado a tener seguridad absoluta el uno en el otro, de certidumbre de cada uno de ellos sobre los motivos del otro, para acudir allí había venido de alguna bella manera enigmática. Al fin y al cabo, toda fe tiene el instinto del proselitismo, con que resultaba tan natural como hermoso el que, sin esfuerzo, ambos hubiesen encontrado placer en la idea de sentirse correligionarios. Aunque cada uno de ellos tenía en el otro un único prosélito, ello había resultado suficiente para el caso. Sin embargo, la deuda de ella era, desde luego, mucho mayor que la de él, porque si ella le había dado simplemente una fiel, él le había dado a ella un magnífico santuario. En una ocasión ella le dijo que lo compadecía por lo largo de su lista, había contado las velas casi con tanto menudeo como él, y esto hizo que él se preguntase cuál sería el largor de la suya. Anteriormente, él se había notado asombrado de la coincidencia de sus pérdidas, máxime considerando que de tiempo en tiempo se colocaba una nueva vela. Una vez algo lo indujo a expresar esta curiosidad, y ella le respondió, como llena de sorpresa, viendo que él no la había entendido hasta ahora. Ah, por lo que a mí respecta, sepa usted, cuantos más sean, mejor, jamás habrá demasiadas. Me gustaría que fuesen centenares y centenares, me gustaría que fuesen millares, me gustaría una gran montaña de luz. Entonces, como en un relámpago, naturalmente que él comprendió. Su muerto es únicamente uno. Ella titubeó como no había titubeado nunca. Solo uno, confirmó, azorándose, como si él supiera ahora un secreto celosamente guardado. Lo cierto es que él tuvo la sensación de saber ahora menos que antes, de tan difícil como le resultaba figurarse una vida con una única experiencia que hubiese volatilizado todas las demás. Su propia vida
en torno a su pesar central, había sido bastante rica en experiencias. Tras eso, pareció que ella lamentaba su confesión, a despecho de que, en el momento de hacerla, había habido orgullo en su turbación misma. Ella le manifestó que la de él había sido la más grandiosa, la más anhelante posesión, la suerte que ella habría elegido, si hubiese podido elegir. Le aseveró poder imaginarse perfectamente algunos de los ecos con que los silencios de él estaban poblados. Él sabía que ella no podía hacer nada semejante. La relación que uno mismo tiene con las cosas que ha amado u odiado era una relación demasiado distinta de las relaciones de los demás. Pero eso no alteraba en nada el hecho de que ambos iban haciéndose viejos conjuntamente en su piedad. Ella era una faceta de esa piedad, pero incluso en la más granada etapa de su mutua amistad, durante la cual se ponían de acuerdo para reunirse en un concierto o para ir juntos a una exposición, no era la faceta de ninguna otra cosa. Lo más que ocurrió es que su veneración se tornó aún más intensa. Fueron muriendo los amigos hasta que llegó un momento en que hubo más emblemas en su altar que casas en que él podía aún entrar. Para él, ella era más que cualquier otro de los amigos que aún le quedaban, pero era desconocida para todos los demás. En una ocasión en que se había dado cuenta de una estrella nueva, así la llamaban, empleó la expresión de que la capilla estaba por fin llena, y Stranson le replicó: «Oh, no, para ello falta una gran cosa. La capilla no estará nunca completa hasta que en ella se coloque una vela ante la cual empalidecerán todas las demás. Será la vela más alta de todas». El suave asombro femenino se volcó hacia él. «¿A qué vela se refiere usted?» «Me refiero, mi querida amiga, a la mía propia». Tras muchas dilaciones, él se había enterado de que ella se ganaba el sustento con la pluma, escribiendo con un seudónimo que ella nunca le reveló para publicaciones que él no vio jamás. Demasiado bien sabía ella que era lo que él no era capaz de leer y lo que ella no era capaz de escribir, con que lo enseñó a cultivar la falta de curiosidad con un éxito que contribuyó mucho a sus buenas relaciones. La invisible industria de ella suponía una fuente de bienestar para él, consolidaba sus satisfechos pensamientos acerca de ella, pensamientos basados en la dignidad de la orgullosa vida anónima que ella llevaba con su arte escasamente remunerado y en su humilde hogar impenetrable, perdida junto a su parienta valetudinaria en el oscuro mundo de los suburbios. Era en lugares distantes donde ella surgía para él a la superficie. Realmente era la sacerdotisa de su altar, y en cuantas ocasiones él abandonaba Inglaterra lo dejaba al cuidado suyo. De nuevo ella le probó que las mujeres poseen más espíritu religioso que los hombres. Le parecía que su propia fidelidad al altar era pálida y tenue en comparación con la de ella. Muchas veces él le decía que, puesto que le quedaba tan poco tiempo de vivir, se alegraba de que a ella le quedara mucho más. Así de intensamente lo satisfacía el pensar que ella continuaría ocupándose del templo cuando él fuese reclamado. Él tenía un gran plan para ello, y por supuesto se lo participó. Un legado de dinero para conservar el templo en un estado igual. Ella sería superintendente para la administración de aquel fondo, y si se sentía movida a ello podía incluso encender una vela para él. ¿Y quién se encargará de encender otra para mí?, le preguntó ella muy seriamente. 6. Ella siempre vestía de luto, y sin embargo el día en que él regresó de la ausencia más larga que hasta entonces había hecho, el aspecto femenino le dijo inmediatamente que ella había sufrido una nueva pérdida. Se encontraron en el momento en que ella abandonaba la iglesia, con que él le propuso sin vacilación que en vez de entrar él en la iglesia, daría media vuelta y la acompañaría. Ella lo meditó y después le dijo: «Entre usted ahora, pero luego salga y visíteme dentro de una hora». Él conocía el pequeño panorama de la calle de ella, cerrada al final y tan desesperanzadora como un bolsillo vacío, donde las casas, minúsculas y destartaladas por parejas medio separadas pero indisolublemente unidas, semejaban matrimonios mal avenidos. No obstante, por muchas veces que hubiera ido hasta su inicio, nunca había pasado de allí. La tía de ella había muerto. Lo adivinó inmediatamente, así como que ello cambiaba las cosas, pero cuando ella hubo revelado por vez primera su número, él se sintió, cuando ella se separó de él, no poco agitado ante aquella súbita liberalidad. Ella no era persona con quien, al fin y al cabo, avanzase uno tan rápidamente. Meses y meses había tardado él en saber su nombre, años y años en saber su dirección.
Si ella le había parecido en este reencuentro tan envejecida, ¿cómo diantres le parecería él a ella? Ella acababa de alcanzar el período de la vida al cual él había llegado hacía bastante tiempo, un período en que, tras cada separación, la cara marcada del reloj del amigo con el cual nos encontramos nos proclama la hora que hemos tratado de olvidar. Él no habría sabido decir lo que se esperaba cuando, al finalizar su plazo de espera, dobló la esquina en que, durante años, siempre había debido detenerse. El no detenerse ahora era ya motivo suficiente de emoción. Era un acontecimiento, de una u otra forma, y nada semejante se había producido jamás en todo su largo trato. El acontecimiento se hizo mayor cuando ella, 5 minutos más tarde, en la tenue elegancia de su saloncito, le dispensó, trémula, una bienvenida que patentizó hasta qué punto le concedía importancia. Él tenía una extraña sensación de haber acudido allí para algo concreto. Dicha sensación era extraña porque, literalmente, entre ellos nunca había habido nada especial, nada excepto que ambos sentían al unísono respecto de su gran devoción, la cual hacía tiempo que se había convertido en una magnífica cosa rutinaria. Cierto es que en cuanto ella le dijo «ahora ya puede usted venir siempre», pareció que la cosa para la cual él había acudido allí había ocurrido ya. Él le preguntó si la muerte de su tía era lo que representaba la diferencia, a lo que ella contestó «mi tía no supo nunca que yo lo conocía a usted, fue un expreso deseo mío». El hermoso claror de su sinceridad, su marchita belleza personal, se asemejó a un crepúsculo de verano. Quitó a aquellas palabras toda sensación de engaño. Habrían podido antojársele un síntoma de profundo disimulo, pero ella siempre le había dado una impresión de nobles motivos. La tía desaparecida estaba presente cuando él miró alrededor suyo, en los modestos lujos de la habitación, en el terciopelo con mostacilla y en el tabil listado, y pese a que, como ya sabemos, él vivía en la veneración de los muertos, tuvo la sensación de no lamentar de manera drástica la ausencia de aquella anciana. Sin embargo, aunque aquella anciana no figurara en su larga lista, sí figuraba en la breve lista de su sobrina, con que, a continuación, Stramson la hizo notar que al menos ahora ella tendría, en el lugar que visitaban juntos, otro objeto más de devoción. Sí, tendré otro, pues mi tía fue muy bondadosa conmigo, eso sí representa una diferencia. Él juzgó, haciéndose muchas preguntas antes de iniciar ningún nuevo movimiento, que extrañamente el cambio sería grandísimo y que consistiría en otras cosas aparte de la de haberlo dejado entrar en su casa. Casi lo deprimió, pues hasta entonces, tal como se comportaban, habían sido felices juntos. En cualquier caso, obtuvo de ella una insinuación de que ahora dispondría de más holgados medios de subsistencia, pues había heredado el pequeño caudal de su tía, así que en adelante consumiría ella sola lo que anteriormente había tenido que bastar para los dos. Aquello alegró a Stranson, porque hasta entonces le había sido parejamente imposible ofrecerle ayuda económica o sentirse satisfecho conteniendo su bolsillo. Había resultado sumamente violento permanecer de aquella manera al lado de ella, habida cuenta de que él nadaba en la abundancia, y sin embargo le era imposible hacer alardes de generosidad, ya que, paladinamente, tal decisión habría constituido un paso en falso. Empero, la mejora de la situación femenina sólo parecía alejar transitoriamente la soledad del futuro de ella. Tal mejora la dejaría vivir más y más para su pequeño ceremonial mutuo, pero ello en un momento en que él, que lo había instituido, había empezado a pensar tristemente que quizás él mismo desaparecería pronto. Después de que ambos estuvieran algún rato en el apagado saloncito, ella se incorporó y dijo: «Esta no es mi habitación. Pasemos a ella». Únicamente tuvieron que cruzar el estrecho vestíbulo, pero él sintió que pasaba a otro ambiente íntegramente distinto. Una vez que ella hubo cerrado la puerta del segundo cuarto, como lo denominó ella, él sintió que por fin la poseía por completo. Aquel lugar tenía el ímpetu de la vida, la expresaba a ella, sus paredes rojo oscuro hablaban mediante recuerdos y reliquias. Eran estas cosas sencillas, fotografías y acuarelas, trozos de escritura enmarcados y fantasmas de flores embalsamadas, pero a él le bastó un instante para percatarse de que todas tenían un común sentido. Era allí donde ella había vivido y trabajado, y a él ya le había dicho que no modificaría nada en la decoración. Él advirtió que los objetos que la rodeaban se referían primordialmente a determinados lugares y momentos, y al cabo de un instante distinguió entre todos aquellos objetos la pequeña foto de un hombre.
A cierta distancia y sin los lentes, sus ojos se sintieron atraídos por él, solo lo bastante para sentir una ligera curiosidad. A continuación, dicho impulso lo llevó a aproximarse más, y un segundo después se halló examinando el retrato con estupefacción y con la sensación de haber exhalado un grito. Además, tuvo conciencia de mostrarle a su compañero un rostro lleno de palidez cuando se volvió hacia ella y exclamó resollante: «Acton Hugh». Ella patentizó un asombro no menor que el suyo. «¿Lo conocía usted?» «Fue mi amigo de juventud, de toda mi primera hombredad. ¿Y lo conocía usted?» Ante esto ella se sonrojó, y por un momento pareció como si le fallase el habla. Su mirada abarcó todo cuanto había en el cuarto, y una extraña ironía asomó en sus labios cuando hizo de eco: «¿Que si lo conocía?» Y fue entonces cuando Stramson comprendió, mientras la habitación se le movía como el camarote de un barco, que todo cuanto allí estaba contenido lloraba por Acton Hugh, que era un museo en honor suyo, que los últimos años de aquella mujer habían estado consagrados a él, y que el altar que él mismo había creado había sido tergiversado apasionadamente para dedicárselo, exclusivamente para Acton Hugh. Se había arrodillado ella todos los días ante el altar. ¿Qué necesidad había de una vela dedicada a él si se hallaba presente en la totalidad del despliegue? La revelación lo abofeteó con tal fuerza en la cara que se dejó caer en un asiento y quedó enmudecido. Rápidamente se dio cuenta de que ella estaba conmovida ante la visión de su dolorosa sorpresa, pero cuando se sentó a su lado en el sofá y le puso la mano sobre su brazo, él comprendió con casi idéntica celeridad que ella no era capaz de condolerse tanto como ella misma habría deseado. 7. En ese instante él reflexionó dos cosas: una, que en todo el largo tiempo transcurrido no había llegado a conocimiento de ella nada sobre la gran intimidad de ellos y sobre su gran disgusto; la otra, que a pesar de dicha ignorancia, por extraño que parezca, ella le había dado justificados motivos de estupor. «¡Qué cosa tan rara que no llegáramos a descubrir esta coincidencia hasta ahora!» exclamó él enseguida. Ella esbozó una sonrisa ajada que a Stranson se le antojó más incongrua aún que el hecho mismo. «Jamás, jamás hablé de él». Stranson tornó a pasear la mirada por la habitación. «¿Y cómo ha podido eso ser posible si la vida de usted se hallaba tan llena de él? ¿Y no podría yo hacerle esa misma pregunta? ¿No había estado también su vida llena de él, como lo estaría la vida de cualquiera que hubiese pasado por la abrumadora experiencia de conocerlo? Yo no he hablado nunca de él», añadió Stranson luego de un momento, «porque cometió hace ya muchos años una imperdonable injusticia conmigo». Ella guardó silencio, y su invitado casi se sobrecogió al no escuchar ninguna protesta de ella, sintiendo cómo sentía el afecto pleno de la presencia de Acton Hugh alrededor. Ella aceptó sus palabras. Él volvió la mirada hacia ella para ver de qué talante las había aceptado. Con aflorantes lágrimas y con una extraordinaria delicadeza en su gesto de enlazar su propia mano con la mano masculina, fue como las aceptó. Stranson nunca había presenciado cosa tan admirable como esta de que en aquella habitación de recuerdo y de homenaje ella reconociese con tan exquisita dulzura que cualquier afrenta era posible procedente de Acton Hugh. En el silencio tic-taqueaba un reloj. Probablemente se lo había regalado Hugh, y a la par que la dejaba retenerle la mano con una ternura que casi era una aceptación de responsabilidad por su antiguo dolor, no menos que por el reciente, Stranson exclamó tras un instante: «¡Santo Dios! ¿Cómo debió de portarse con usted?». Ante esto, la mujer dejó la mano de Stranson, se puso en pie y cruzando la habitación marchó a enderezar un cuadrito que él, al examinarlo, había torcido levemente. Entonces, volviéndose hacia el hombre, después de recobrar su pálida alegría, le manifestó: «Yo lo he perdonado». «Sé lo que usted ha estado haciendo», dijo Stranson. «Sé lo que usted ha estado haciendo durante años». Desde extremos opuestos del cuarto se miraron unos momentos, con su vieja comunidad de devoción en los ojos. A juicio de Stranson, para la mujer que tenía frente a sí, equivalieron aquellos breves momentos a desnudar su alma en una confesión inmensa y absoluta. A renglón seguido, ella semejó haber percibido, arrebolándose súbitamente y volviendo a mudar de emplazamiento, lo que él había percibido de ella. Stranson se levantó y exclamó: «¿Cómo ha debido usted amarlo?». «Las mujeres no son como los hombres, son capaces de amar incluso cuando han sufrido». «Las mujeres son admirables», dijo Stranson, «pero le aseguro que yo también lo he perdonado. De haber sabido yo cosa tan extraña, jamás habría hecho que usted viniera acá. ¿Para qué hubiésemos persistido en nuestra ignorancia hasta el fin?».
qué llama usted delfín?, preguntó ella sin dejar de sonreír. Ante esto, él se sintió capaz de devolverle la sonrisa. Ya lo verá usted cuando llegue. Ella reflexionó un momento y dijo, quizás así sea mejor, aunque tal como estábamos antes, estábamos bien. ¿Y nunca hablaron ustedes de mí?, inquirió Stranson. Meditando ella con más intensidad, no le contestó, y él comprendió velozmente que habría quedado adecuadamente contestado si ella le hubiese preguntado cuántas veces había hablado él de su terrible amigo. De pronto surgió en la faz femenina una luz más brillante, y a sus labios subió una emocionada idea al preguntarle a él, ¿usted lo ha perdonado? ¿Cómo, si no, habría podido quedarme aquí todo este rato? Ella se estremeció por un momento ante la ironía profunda, aunque inintencionada, de aquellas palabras, pero incluso mientras se estremecía le preguntó ilusionada, entonces, ¿hay entre las luces de su altar? No, no hay allí luz ninguna para Acton Howe. Con perceptible gran decaimiento, ella se quedó mirándolo pasmada. Pero ¿no es él uno de sus muertos? Él es uno de los muertos del mundo y uno de los muertos de usted, si a usted le parece. Mis muertos son únicamente aquellos a quienes amé. Son míos en la muerte porque fueron míos en vida. Él fue de usted en vida, aunque cesase de serlo por algún tiempo. Al perdonarlo usted, volvió a él. Aquellos a quienes en un tiempo amamos son los que pueden dañarnos más, estalló Stranson con fuerza. Ah, entonces ello no es cierto. Usted no lo ha perdonado, gimió ella con un apasionamiento que lo sobresaltó. La escudriñó un momento. ¿Y qué fue lo que él le hizo a usted? Todo. Y abruptamente le alargó la mano en señal de despedida. Adiós. Él sintió el mismo frío que sintiera la noche en que leyó la noticia de la muerte de Acton Hook. ¿Quiere decir con esto que ya nunca más nos veremos? No como nos veíamos, no allí. Quedó atónito ante esta ruptura del gran vínculo que los unía, ante la renuncia que vibraba en las palabras, enfatizada por ella de tan terminante manera, con que le preguntó, «¿Pero qué es lo que ha cambiado para usted?» Ella aguardó con toda la vividez de una turbación que por primera vez desde que se conocieran la revestía de una espléndida severidad. «¿Cómo podría usted comprender ahora lo que no comprendió antes?» «No comprendí antes porque nada sabía. Ahora que sé, comprendo con qué he estado viviendo todos estos años», insistió Stranson con gran gentileza. Ella lo miró con mayor dulzura, como si agradeciera su buena disposición, pero le preguntó, «¿Cómo pues podría yo ahora, con este conocimiento que acabo de tener, pedirle a usted que siga viviendo con ello?» «Yo fundé mi altar con múltiples intencionalidades», empezó a decir Stranson, pero ella lo interrumpió vivamente. «Usted fundó su altar, y en el momento en que mayor necesidad tenía yo de uno, lo encontré magníficamente idóneo. Me serví de su altar, profesándole la gratitud que siempre le he mostrado a usted, pues desde el principio supe que estaba dedicado a muertos. Ya le dije hace tiempo que mis muertos no eran muchos, los de usted lo eran, pero cuanto usted había hecho por ellos no resultaba excesivo para mi devoción única. Usted había colocado una gran luz para cada uno de ellos, yo las reunía todas en uno solo. Simplemente teníamos intenciones distintas, repuso Stranson. Como usted dice, eso sí lo sabía yo perfectamente, y no veo razón para que sus propósitos no se vean igualmente satisfechos ahora. Ello es porque usted es generoso y capaz de pensar y de entender, pero el encanto ha sido roto. Al pobre Stranson le pareció, pese a sus protestas, que en efecto había sido roto, y el porvenir se le presentó gris y vacío. Todo lo que, no obstante, se sintió capaz de decir fue, espero que, antes de renunciar al altar, trate usted de seguir en él. De haber sabido que usted lo conocía a él de antes, yo habría dado por seguro que él tendría su vela, replicó ella sin demoranza. Lo que ha cambiado para mí, como dice usted, es que al hacer este descubrimiento he sabido que él no la tiene. Ello vuelve mi veneración. Se interrumpió, como pensando de qué modo podría lograr expresar su idea, y por fin agregó sencillamente, totalmente inoportuna. «Siga usted viniendo», suplicó Stranson. «¿Le pondrá usted su vela?», preguntó ella. Él tardó en hablar, aunque tardó únicamente porque sus palabras iban a parecer despiadadas, no porque hubiese vacilación alguna en sus sentimientos. «No puedo hacerlo», manifestó al cabo. «Adiós, pues». Y otra vez volvió a ofrecerle la mano. Él había recibido la despedida. Además de ello, en medio de la agitación de todo cuanto se le había comunicado, sentía la necesidad de recobrarse, y esto solo podía hacerlo en soledad.
Empero aguardó un momento antes de marcharse, aguardó por si ella tuviese algún acuerdo a que poder llegar, alguna atenuación que proponer, pero sólo se encontró con sus grandes ojos llenos de tristeza, en los cuales de hecho leyó que ella lo lamentaba por él hasta el extremo. Esto lo movió a decir: espero que de todos modos me permita seguir visitándolo a usted. Ah, desde luego, venga cuando guste, pero no creo que resulte. Una vez más Strampson tornó a contemplar toda la habitación. En verdad cobró conciencia de que a buen seguro no resultaría. Cada vez con mayor fuerza sintió el frío que le obligaba a hacer verdaderos esfuerzos para no ponerse a tiritar. Trataré de seguir viniendo aquí, si usted es incapaz de seguir yendo allí, repuso doloridamente. Ella salió con él hasta el vestíbulo, lo acompañó hasta el marco mismo de la puerta, y ya aquí él le hizo la pregunta que su propio ingenio se sentía más inepto para contestar. ¿Por qué motivo no me permitió nunca venir a esta casa anteriormente? Porque mi tía lo habría visto a usted y yo habría tenido que explicarle el modo como lo conocí. ¿Y qué inconveniente habría puesto ella? Eso habría exigido como consecuencia otras explicaciones, por lo menos habría habido ese peligro. Ella sabía que todos los días iba usted a la iglesia, ¿no es así?, le dijo Strampson como objeción. Ella no sabía para qué iba allí. Entonces jamás oyó hablar de mí. Usted va a tomarme por embustera, pero el caso es que nunca me vi en la necesidad de serlo. Strampson estaba ya en el último de los escalones de entrada, y su anfitriona tenía ya medio cerrada la puerta ante él. Él veía su rostro enmarcado en la abertura. Le hizo una interpelación suprema. ¿Qué fue lo que él le hizo a usted? Mi tía habría ido a visitarlo a usted y se lo habría contado. Ese miedo de mi corazón fue mi motivo, y cerró la puerta dejándolo afuera.